Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes pueden tener acceso directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de la depresión, una patología que cada vez más frecuente. Se caracteriza por la pérdida de interés, por la pérdida de ganas de hacer cosas, falta de autoestima. Por eso hemos convocado a dos profesionales quienes nos van a aclarar y nos van a dar un panorama sobre este tema y van a poder responder en vivo sus consultas. Dentro de la próxima media hora ellos esperan todas sus inquietudes. Tenemos al doctor Marcelo Setkovich. Él es jefe del departamento de psiquiatría de INECO y es médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Hola. Y tenemos al licenciado Fernando Torrente. Él es director del departamento de psicoterapia de INECO y director de la carrera de psicología de la Universidad Favaloro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ante todo quisiera que me cuenten qué es la depresión y cuáles son sus causas, doctor Setkovich. La depresión es una condición médica muy frecuente que reconoce como causas multiplicidad de factores. Sabemos que hay una predisposición biológica en la cual factores genéticos juegan un rol fundamental. La depresión, con particular atención a ciertos tipos de depresión, como la depresión que ocurre en los trastornos bipolares, tiene un componente genético muy significativo. Sabemos que sobre esa base los avatares de la vida, ya sea el maltrato infantil, el abuso, la negligencia emocional infantil y el estrés psicosocial persistente, favorecen el desarrollo de cuadros depresivos. El punto es que cada persona tiene un umbral de poder deprimirse diferente que está determinado por factores biológicos y ambientales y que en base a los avatares de la vida la posibilidad de deprimirse ocurrirá o no. ¿Qué diferencia hay entre la depresión de las personas mayores y la depresión de personas jóvenes? Se ven últimamente muchos casos de adolescentes que incluso llegan hasta el suicidio por este tipo de situación. No sé quién me quiere contar, licenciado Torrente. Sí, la depresión, lo que hoy sabemos es que es una enfermedad de toda la vida. En realidad, hay algo que es interesante en cómo estamos hoy pensando la depresión, sobre lo que comentaba el doctor Setkovich, es que en general las depresiones aparecen primero en ciertas etapas relativamente tempranas de la vida como un proceso de vulnerabilidad. O sea, generalmente cuando uno reconoce una depresión en la vida adulta y hace un examen cuidadoso hacia atrás, va a notar muchas características ya a veces desde la infancia o en la adolescencia donde aparecen rasgos de lo que nosotros llamamos los temperamentos. Ya la forma de ser de la persona tiene ciertas tendencias, nosotros le decimos estilos cognitivos, formas de procesar información, de interpretar situaciones, sobre todo de interpretar situaciones negativas o eventos estresantes de la vida, que son una especie de ya prolegómeno de lo que va a ser una depresión al futuro. Entonces, lo que sabemos es que esta base de vulnerabilidad está desde muy temprano, ¿sí? Esto se llama diatesis, el proceso por el cual la enfermedad se va armando y construyendo a lo largo de la vida y puede expresarse, así decimos, explotar, es como un volcán que está muchas veces latente, hay procesos que están y que en algún momento producen erupción. Y esos son los episodios agudos de la depresión, que es la enfermedad como tal cuando aparece. Pero esto puede aparecer en distintas etapas de la vida y, por supuesto, las características con las cuales se expresa en la adolescencia, que suelen ser muy turbulentas, con mucha actividad, en la edad media de la vida, en la adultez joven, la edad media y en la vejez, tienen características específicas de cada edad. Pero lo que es importante conocer es que el suelo es un suelo común. La depresión tiene una base a lo largo de la vida, como la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, que tiene que ver con esa vulnerabilidad tanto biológica como aprendida de la cual hablaba el doctor Setkovich. Doctor Setkovich, ¿todas las depresiones tienen cura? Tienen tratamiento. Sabemos que si tomamos 10 personas con depresión, por decir un número, 3 van a responder rápidamente al primer tratamiento que uno haga, 3 van a responder un poco más tardíamente ante diversas estrategias terapéuticas y de las 4 restantes, 2 van a requerir tratamientos más agresivos y posiblemente 1 o 2 de esas personas van a presentar cuadros que se llaman refractarios.
Pero en general el concepto que tenemos que tener hoy en día es que la depresión es una condición sumamente tratable y que el pronóstico ha variado enormemente en virtud de los enormes desarrollos que hay, tanto en la farmacoterapia como en la psicoterapia. La psicoterapia, de eso puede referirse mejor el licenciado Torrente, ha avanzado mucho en el tratamiento. La depresión tiene tratamientos psicoterapéuticos muy específicos. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando desde nuestros televidentes. En este caso de Paraguay, Héctor Oviedo dice: siento falta de aire, un poco de mareo, tristeza, decaimiento, falta de confianza y por supuesto miedo. Estos síntomas no son continuos. Se me presentan 2 o 3 veces por semana y luego se me pasa. Tengo muchas responsabilidades familiares y laborales. ¿Qué puedo hacer para superar esta situación? Cabe aclarar que tuve una consulta con un médico clínico que me recetó Optimid, un ansiolítico, que suelo consumir la mitad de una pastilla a la noche antes de acostarme. Muchas gracias. Licenciado Torrente. Sí, lo que describe es una serie de síntomas que parecieran mostrar una mezcla de estados de ansiedad con mezclas de estados de síntomas anímicos. La ansiedad, que es caracterizada básicamente por el miedo, y dentro de esos síntomas incluimos lo que es los mareos o la sensación de falta de aire, suele acompañar los estados de decaimiento anímico que son típicos de la depresión, y la tristeza, la falta de ganas o de energía son más de la serie de lo que llamamos de síntomas del ánimo. O sea que lo que describe pareciera ser un cuadro mixto de ansiedad y depresión, para lo cual siempre, para tratar de solucionarlo, lo mejor es, si estos síntomas perduran más de algunas semanas, ¿sí? Si los síntomas perduran, ¿sí?, varias semanas y son de una intensidad que empiezan a molestar la vida de la persona, se recomienda la consulta a un especialista más allá de la consulta con un clínico general. Y dentro de las opciones terapéuticas, lo primero para para síntomas recientes de tipo ansioso mixto, que puede ser, por ejemplo, lo que llamamos un trastorno adaptativo, la primera recomendación va a ser iniciar una psicoterapia y luego evaluar opciones farmacológicas más allá de los ansiolíticos. Pero claramente ese cuadro, si además está asociado a estresores vitales, sugiere que sería indicado o pertinente poder hacer una consulta con un especialista de psiquiatría o en psicología para ver, realmente hacer un buen diagnóstico. Cualquier solución en salud mental parte de un buen diagnóstico. Sin buen diagnóstico no vamos a encontrar opciones terapéuticas adecuadas. O sea que el primer paso es buscar una opción diagnóstica y luego evaluar las opciones que van tanto de la psicoterapia como la farmacología. Desde Uruguay, Susana dice: estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico por depresión hace 2 años, pero la verdad no noto mejoría. ¿Es posible que aún no hayan hecho efecto los fármacos, doctor Cvetkovic? Es posible que no hayan hecho efecto los fármacos, pero es importante señalar que cada medicamento, hay algoritmos, hay programas de tratamiento que uno trata de aplicar con los pacientes, y cada fármaco debe ser administrado en dosis y tiempos adecuados, y si la respuesta no ocurre, hay que seguir ciertas pautas y realizar modificaciones en el tratamiento para buscar la respuesta deseada. 2 años es un tiempo más que suficiente para que, si el tratamiento fue siempre el mismo dé resultado, y uno en ese caso lo que debería hacer es una reevaluación diagnóstica y ver si hay algún otro factor que puede estar incidiendo para que no responda al tratamiento instituido. Aquí tenemos otra persona que también nos dice que está desde hace 2 años con este problema. Carlos, desde Chile, dice: estoy deprimido hace más de 2 años y si bien en un principio la medicación me ayudó, ahora parece que los medicamentos ya no surten efecto. Mis médicos no logran dar con algo que me ayude. ¿Cuáles son los últimos avances en cuanto a fármacos que podrían ayudarme a salir de la cama, licenciado Torrente? La respuesta farmacológica la debería dar el doctor Cvetkovic. Lo que puedo agregar es que, en general, un tratamiento que no responde farmacológico tiene la posibilidad de cambiar fármacos, y ahora el doctor Cvetkovic podrá explicar cuáles pueden ser las opciones más novedosas, pero también la adición de una psicoterapia específica. Sabemos que hay psicoterapias que funcionan en la depresión y otras que no funcionan. Las psicoterapias que más funcionan en la depresión son las llamadas psicoterapias cognitivos o cognitivo-conductuales, donde el tratamiento ayuda a la persona a intentar realizar cambios, primero que tienen que ver con la activación física, la activación conductual, poder lograr
una serie de cambios de conducta específicos que mejoren el estado del ánimo, y segundo, poder cambiar el modo en que se procesa la información durante la depresión, que está, como decimos nosotros, muy distorsionada hacia la evaluación negativa de la persona. Entonces, cuando hay una depresión que no está respondiendo a los fármacos, también hay que considerar la potenciación del tratamiento farmacológico con una psicoterapia específica para la depresión. Doctor Sotkovich, ¿qué le parece? Quisiera agregar que el fenómeno de agotamiento de la respuesta antidepresiva, que es un fenómeno bastante frecuente, cuando es valorado dentro del contexto de otros factores, puede estar señalando algunas características particulares de esa depresión, que si se tienen en cuenta podrían mejorar la respuesta. Concretamente, sabemos que ciertos tipos de depresiones presentan este fenómeno. La depresión de los cuadros bipolares muy frecuentemente se presenta con el fenómeno de wear-off o agotamiento de la respuesta antidepresiva. Y ahí es importante porque a veces el cambio nos señala ir en el sentido de los estabilizantes del humor más que en el sentido de los antidepresivos. Doctor, ya que lo tengo, le transmito otra de las preguntas. Juliana es de Argentina. Dice, mi madre ha estado muy mal durante algún tiempo y ahora descubrieron que tiene un problema de tiroides. A mí me preocupa porque le habían dicho que la causa de su bajón anímico tiene que ver con lo hormonal, pero me gustaría que haga una consulta con un psiquiatra. ¿Qué me recomienda? Me parece bien que haga una consulta con un psiquiatra. Sabemos positivamente, hoy en día decimos que ninguna mujer, ninguna persona que tenga un trastorno depresivo ha sido adecuadamente estudiada si los médicos no pueden dar cuenta de cómo está funcionando su tiroides, su sistema hormonal. Entonces es muy importante la consulta clínica, endocrinológica y psiquiátrica, pero que la depresión haya ocurrido en el contexto de un desorden tiroideo no contraindica o no precluye la consulta psiquiátrica, con lo cual siempre lo ideal es el tratamiento en conjunto, el tratamiento en equipo. El psiquiatra, el neurólogo cuando es necesario, el clínico, el endocrinólogo, el psicólogo. Esa es la mejor forma de abordar el tratamiento de los cuadros anímicos. Es lo que recomiendo en este caso. Licenciado Torrente, Marcos desde Buenos Aires dice, mi esposa dio a luz hace un mes y no la noto bien de ánimo. ¿Cómo detectar si se trata de depresión postparto? ¿Es peligroso para el niño? Bueno, es una posibilidad. Creo que los indicadores más específicos de una depresión postparto van a medirse por lo que son la intensidad de ciertos síntomas, ¿sí? Los niveles de tristeza, llanto, o sea, dificultades en el sueño, no poder conciliar el sueño, insomnio pertinaz, ideas de muerte. O sea, generalmente la depresión postparto es un fenómeno bastante agudo, bastante intenso, los síntomas afloran de forma muy fuerte, mucha culpabilidad por no poder hacerse cargo del cuidado del niño, o sea que lo van a notar poco en la evolución y con el correr de algunas semanas. Nuevamente, si el cuadro presentara todos estos signos que estoy hablando, llanto persistente, sentimientos de culpa muy intensos, dificultades en el sueño, interrupción del sueño muy brusco, insomnios, o sea, con indicadores de lo que llamamos síntomas neurovegetativos, o sea, que la persona no está funcionando muy bien, es bueno hacer una consulta. Lo que es importante, no va a ser peligroso para el niño en ningún sentido, porque, digamos, habiendo otras personas que puedan cuidarlo, no va a traer dificultades de ese tipo. Lo que hay que es contenerle y justamente no reforzar la culpabilidad que pueda llegar a sentir en ese momento por no hacerse cargo. La depresión postparto es un fenómeno común, es un fenómeno biológico, no tiene que ver con la responsabilidad de la persona, no tiene que ver con un rechazo de la madre hacia el niño, hacia la maternidad, nada de eso. Es un fenómeno fuertemente biológico, muy agudo, muy intenso, que requiere un tratamiento específico y mucha contención, y no culpabilizar a la madre en nada de lo que tiene que ver con el cuidado del niño. Sí, habrá otros adultos o personas que se puedan hacer cargo hasta que la madre esté en condiciones de hacerlo, y cuando eso se restablece, esa condición, puede hacerlo sin ninguna dificultad posterior. O sea que lo fundamental es separar las cosas, lo que es la madre, nuevamente el buen diagnóstico, fijarse la intensidad de los síntomas y la perduración a lo largo de un par de semanas, y en el caso de que los síntomas sean intensos y perdurables, hacer consulta médica, ¿sí? Y ayudar a la madre para que se pueda recuperar y contener la situación.
Doctor Setkovich, ¿qué pasa en el caso de una mujer que está con tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos y queda embarazada? ¿Puede seguir con el tratamiento? ¿Tiene que cortarlo? Es una decisión difícil de tomar y va a depender mucho del contexto clínico, es decir, de la gravedad del cuadro de la madre. Sabemos que en general preferimos o privilegiamos que las mujeres no tomen medicación mientras están embarazadas. Según el tipo de medicamento que esté tomando, se verá si está en condiciones de continuarlo o debe discontinuarlo. Sabemos que algunos medicamentos son francamente nocivos para el embrión en desarrollo y sabemos que, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, se ha descrito el desarrollo de hipertensión pulmonar en los bebés, con lo cual se trata de evitar la exposición al antidepresivo, pero hay veces en las cuales hay cuadros que son muy severos y va a ser peor la consecuencia de la depresión que la del mismo medicamento. En este caso lo que es bueno saber es que la decisión final no la toma el médico, sino que la toma la pareja en su conjunto. El médico en estos casos lo que debe hacer es proveer toda la información pertinente y explicar cuáles son los riesgos para la madre y para el niño en cada camino que se decida tomar. Sobre esa base, la pareja va a poder tomar lo que se denomina una decisión informada. Es decir, decisión sobre la base del conocimiento de cuáles son los riesgos. Desde Panamá, Ezequiel Juárez pregunta, cuando alguien está deprimido, ¿qué puede hacer su familia? Licenciado Torrente. Bueno, es fundamental. En general sabemos que la depresión va a generar de parte de la persona que está deprimida una tendencia muy fuerte hacia el aislamiento y por el otro lado una tendencia a la inactividad. Sabemos que ese aislamiento y esa inactividad retroalimentan el estado depresivo. El ánimo decae en la medida en que nos privamos de estímulos. Normalmente los seres humanos, nuestro ánimo depende en parte de nuestros mecanismos internos, tanto biológicos como cognitivos, para sentirnos bien, pero también depende de los estímulos a los cuales recibimos. Por eso nos sentimos mejor cuando hacemos cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, obtenemos noticias positivas de nuestro entorno, obtenemos afecto de nuestras relaciones. Cuando perdemos todos esos estímulos, nuestro ánimo empieza a decaer. En la depresión, el autoaislamiento, el rechazo del contacto y la disminución de los niveles de actividad producen un aumento del ánimo negativo. Por lo tanto, la familia puede ayudar fuertemente en tratar de ayudar a la persona a no caer en ese estado de aislamiento e inactividad. Por supuesto que deben hacerlo de una manera gradual, respetuosa, no invasiva. Lo peor que se puede hacer con una persona en un estado de depresión es querer forzarla a hacer las cosas que la persona no puede hacer o siente que no puede hacer. La insistencia, la presión, la minimización de los síntomas son todas cosas que no ayudan. La contención, el acompañamiento, la ayuda para hacer gradualmente algunas actividades que la persona le pueden hacer efecto favorable, todo eso sí realmente puede ayudar mucho a la familia. En un tratamiento, generalmente en los tratamientos psicoterapéuticos, la presencia de un familiar comprometido que ayude a la persona a reconectarse progresivamente a su ambiente y a sus actividades es un recurso invalorable. Lo que no debe ser es forzado, lo que no debe ser es una presión. O sea que el acompañamiento respetuoso y gradual de la familia es un recurso invalorable, ¿sí? Evitando la presión y la insistencia. Tengo dos preguntas finales para hacerles, en este caso para el doctor Setkovich. Andrés de México pregunta cuáles pueden ser las consecuencias de una depresión no tratada y qué es una depresión enmascarada. Las consecuencias de la depresión no tratada son, en primer lugar, el sufrimiento que produce la cronificación. Fundamentalmente, la depresión es una condición que impacta mucho en el funcionamiento de las personas. Sabemos, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que la depresión es la segunda causa de discapacidad en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en los costos familiares, emocionales y económicos que la depresión produce. En algunos casos sabemos que la depresión, que no responde a los tratamientos, sobre todo en personas de edad, puede ser representar los síntomas preliminares de un cuadro involutivo de la tercera edad, ¿sí? Con lo cual
debe ser el paciente adecuadamente evaluado en ese contexto. El concepto de depresión enmascarada es un concepto médico viejo que se refiere a cuadros depresivos que se expresan no a través de los síntomas que usted bien mencionaba al principio, desgano, tristeza, apatía, sentimientos de minusvalía y culpa, sino a través de manifestaciones somáticas difusas. No es raro que una depresión enmascarada se presente, es muy típico de la tercera edad también, que se presente como una situación dolorosa crónica, como un cuadro jaquecoso crónico, como un cuadro gastrointestinal crónico, en el cual los estudios que hacen los médicos no les encuentran una explicación clara. Son pacientes que van de médico en médico buscando alivio para un síntoma que no obtienen porque no representa una verdadera causa orgánica ese síntoma y que en realidad lo que está expresando es un cuadro depresivo subyacente, que cuando se trata mejora la depresión y el síntoma, propiamente dicho. Tengo una pregunta final para el licenciado Torrente. Mariano desde Chile pregunta si existe la depresión infantil. Sí, hay cuadros de depresión infantil, los chicos pueden tener cuadros depresivos, eso se nota en el aislamiento en los vínculos sociales, se nota en la tristeza, se nota en la disminución de la actividad en esos chicos. Hay que hacer un diagnóstico bastante preciso, en eso es conveniente nuevamente recurrir a un psiquiatra infantil con experiencia en estos temas, pero sin duda sabemos que los trastornos del ánimo, tanto la depresión como el trastorno bipolar, pueden empezar en la infancia y en esos casos hay que realmente hacer buen diagnóstico, no confundirlo con otras condiciones, no minimizarlo y también buscar tratamientos adecuados. Lo importante en esos casos, es muy importante también la evaluación de los antecedentes familiares, antecedentes en los padres, antecedentes en toda la línea. La depresión es un cuadro hereditario, es un cuadro biológico, por lo tanto, eso puede expresarse de forma temprana en la vida, como decíamos anteriormente, una enfermedad que puede aparecer en todas las etapas de la vida. ¿Sí? Doctor Cvetkovic, licenciado Torrente, ha sido un placer haberlos tenido con nosotros hoy. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión de Junta Médica a esta misma hora. Gracias por estar ahí. La persona tiene un umbral de poder deprimirse diferente que está determinado por factores biológicos y ambientales y que en base a los avatares de la vida la posibilidad de deprimirse ocurrirá o no. ¿Qué diferencia hay entre la depresión de las personas mayores y la depresión de personas jóvenes? Se ven últimamente muchos casos de adolescentes que incluso llegan hasta el suicidio por este tipo de situación. No sé quién me quiere contar, licenciado Torrente. Sí, la depresión, lo que hoy sabemos es que es una enfermedad de toda la vida. En realidad, hay algo que es interesante en cómo estamos hoy pensando la depresión, sobre lo que comentaba el doctor Cvetkovic, es que en general las depresiones, el proceso por el cual la enfermedad se va armando y construyendo a lo largo de la vida y puede expresarse, así decimos, explotar como un volcán que está muchas veces latente, hay procesos que están y que en algún momento producen erupción. Y esos son los episodios agudos de la depresión, que es la enfermedad como tal cuando aparece. Pero esto puede aparecer en distintas etapas de la vida y, por supuesto, las características con las cuales se expresa en la adolescencia, que suelen ser muy turbulentas, con mucha actividad, en la edad media de la vida, en la adultez joven, la edad media y en la vejez, tienen características específicas de cada edad. Pero lo que es importante conocer es que el suelo es un suelo común. La depresión tiene una base a lo largo de la vida, como la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, que tiene que ver con esa vulnerabilidad tanto biológica como aparecen primero en ciertas etapas relativamente tempranas de la vida como un proceso de vulnerabilidad. O sea, generalmente cuando uno reconoce una depresión en la vida adulta y hace un examen cuidadoso hacia atrás, va a notar muchas características ya a veces desde la infancia o en la adolescencia donde aparecen rasgos de lo que nosotros llamamos los temperamentos. Ya la forma de ser de la persona tiene ciertas tendencias, nosotros le decimos estilos cognitivos, formas de procesar información, de interpretar situaciones,
sobre todo de interpretar situaciones negativas o eventos estresantes de la vida, que son una especie de ya prolegómeno de lo que va a ser una depresión al futuro. Entonces, lo que sabemos es que esta base de vulnerabilidad está desde muy temprano, ¿sí? Esto se llama diatesis. Y director de la carrera de Psicología de la Universidad Favaloro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ante todo quisiera que me cuenten qué es la depresión y cuáles son sus causas, doctor Cetkovich. La depresión es una condición médica muy frecuente que reconoce como causas multiplicidad de factores. Sabemos que hay una predisposición biológica en la cual factores genéticos juegan un rol fundamental. La depresión, con particular atención a ciertos tipos de depresión, como la depresión que ocurre en los trastornos bipolares, tiene un componente genético muy significativo. Sabemos que sobre esa base los avatares de la vida, ya sea el maltrato infantil, el abuso, la negligencia emocional infantil y el estrés psicosocial persistente, favorecen el desarrollo de cuadros depresivos. El punto es que cada... Bienvenidos a Junta Médica, el programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes pueden tener acceso directo con los profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de la depresión, una patología cada vez más frecuente. Se caracteriza por la pérdida de interés, por la pérdida de ganas de hacer cosas, falta de autoestima. Por eso hemos convocado a dos profesionales quienes nos van a aclarar y nos van a dar un panorama sobre este tema y van a poder responder en vivo sus consultas. Dentro de la próxima media hora ellos esperan todas sus inquietudes. Tenemos al doctor Marcelo Cetkovich. Él es jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO y es médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Hola. Y tenemos al licenciado Fernando Torrente. Él es director del Departamento de Psicoterapia de INECO.